La enseñanza en la iglesia es un mandamiento para los cristianos. Los varones se deben ocupar de la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta. El hermano Oscar Arias nos presenta una serie de 15 estudios sobre la predicación en la iglesia y cómo prepararse para este gran desafío. Acompáñenos en esta serie de podcast de Un Cafecito con la Biblia. Ha sido muy edificante poder ayudarles con este tipo de lecciones. Temas que han sido poco predicados dentro de la congregación, porque pienso que cada congregación debe tener su propio plan de ayudar a los varones a formarse, ayudar a los varones a prepararse en el arte, como decía el hermano Hernán, en el arte de la predicación. Predicar no es solamente tener uno el deseo de hacerlo, debemos prepararnos para poder hacerlo. El apóstol Pablo, diciendo ahí en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. El énfasis de estas clases es la segunda parte de la recomendación de Pablo a Timoteo. En las primeras lecciones vimos nosotros acerca de los requisitos de los hombres fieles. Obviamente el predicador o los varones que sirven desde el púlpito deben ser ejemplares, deben ser fieles. Pero también, como les decía ahora, el énfasis de estas clases es poder ser idóneos para enseñar a otros, para entregar buenos sermones, mensajes, estudios. Y esto tiene que ver entonces con la homilética, la manera en que entregamos nosotros los sermones. Vamos con la clase número 10 en esa noche, que tiene como título Comience bien y termine bien. Una vez le preguntaron al duque de Wellington cómo se pronunciaba un discurso o cómo podían entregar o predicar un sermón o un discurso. Bueno, él respondió: simplemente salta y chapotea. Es una respuesta muy cantinflesca, pero muchos oradores militares y también predicadores se han tomado demasiado en serio este tipo de consejo. Predicar no es saltar y chapotear. Eso sería una manera muy irresponsable para uno llevar un mensaje ante la congregación. Es necesario, como les he venido diciendo y recalcando en estas clases, es necesaria una preparación adecuada para poder traer un buen mensaje a la iglesia. Hay tres tipos de sermones y aquí desde el punto de vista de la atención de la audiencia. Podemos nosotros decir, la primera clase de sermón es un sermón que se puede escuchar. El otro, demasiado aburrido como para uno prestarle atención. Y la tercera clase es un sermón que debe ser escuchado. Ahora, para que un sermón deba ser escuchado, depende mucho de la introducción que utiliza el predicador. El tema o el lema aceptable para la introducción del sermón es un buen comienzo, es la mitad del trabajo. La introducción del sermón no debe ser diseñado para satisfacer alguna teoría relativa al desarrollo del sermón. El sermón debe planificarse o la introducción debe planificarse cuidadosamente para asegurar y mantener la atención de la audiencia. Espero, mi hermano querido, que usted esté tomando nota de estos puntos que son muy importantes. Usted los debe tener en cuenta a la hora de usted estar preparando sus estudios, a la hora de usted estar preparando sus sermones. Y vuelvo y le repito, estos dos puntos que hacen parte de la introducción del sermón. No debe ser para satisfacer alguna teoría en particular. O la introducción del sermón debe planificarse para asegurar y mantener la atención de la audiencia. La conclusión del sermón la vamos a ver en la segunda parte de esta lección, mientras que la introducción, por lo general, determina la audiencia sobre el desarrollo del estudio o del sermón. La conclusión
muy a menudo apunta a la realización del sermón. Un final débil, una conclusión débil del sermón, pues con toda probabilidad dejará a la congregación con un sentimiento de indiferencia. Ahora vamos a mirar, hermanos, cómo comenzar el sermón. Entonces, las introducciones a los sermones tienen un doble propósito. Y el primer objetivo es que la introducción es asegurar la atención de la audiencia. Lenski observó de la siguiente manera: la atención de los oyentes se pierde más fácilmente al comienzo que en cualquier otra parte del sermón. Y segundo, la audiencia puede prestar atención de una manera voluntaria o de una manera involuntaria a aquel que está trayendo la predicación. La atención voluntaria es aquella que se escucha por respeto, en conformidad, porque realmente nos interesa, mientras que la segunda es que la persona se siente obligada a escuchar. Entonces, el predicador debe esforzarse en la introducción del sermón para asegurar y hacer cambiar la atención involuntaria, para que la gente lo escuche no por obligación o porque toca escuchar el sermón, no, porque realmente la introducción le llamó la atención y tiene el interés de escuchar la predicación. El segundo objetivo de la introducción es orientar a la audiencia con respecto al tema. Son dos puntos que usted, hermano, debe tener muy en cuenta. La introducción es para llamar la atención de la congregación. Y el segundo punto, orientar, que la gente no se pierda, sino enfocarla en qué es lo que se va a hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque los oyentes necesitan tener alguna idea de la importancia del tema. Quizás también una idea del plan del desarrollo del tema sería una ayuda para llamar la atención. Alguien dijo, tratar de poner grandes ideas, ideas importantes, ideas vivas en la mente que no ha sido abierta por el interés, es como tratar de echar agua en una jarra que tiene tapa. Es muy complicado entonces que la persona le reciba a uno el mensaje si usted no le ha despertado el interés a la hora de usted estar presentando el sermón. Y el interés usted se lo despierta cuando usted da la introducción del tema. Hay ciertas cosas que deben evitarse en las introducciones de los sermones. Vuelvo y repito, la introducción del sermón tiene que estar bien organizada. Y una cosa que nosotros debemos evitar a la hora de estar introduciendo los temas en las predicaciones, y es el punto número 1, es que no te debes disculpar por la mala salud, la voz débil o el dolor de garganta. Si usted tiene el sermón bien preparado, esto no llegaría a ser un inconveniente. No tiene entonces usted por qué estar pidiendo disculpas por algún problema que usted pueda tener. No hay necesidad de hacerlo. Segundo, no comience cada sermón de la misma manera. Trabaje por la variedad. No permita que la audiencia anticipe cada presentación. Generalmente esto nos pasa a los predicadores porque nos volvemos muy monótonos. Entonces, cuando los hermanos van a estar listos a escuchar el sermón, ya saben qué es lo que uno va a decir y cómo lo va a decir. Entonces nos volvemos muy monótonos. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Trabajar en ser variados. A veces también ocurre en la oración que uno ya sabe cómo ora tal hermano porque se volvió monótono, siempre dice las mismas palabras y ora siempre por lo mismo. Generalmente no tenemos nosotros la intención de cambiar o de tener una oración o una predicación diferente, variada. Tercero, no utilice demasiado tiempo en la introducción del sermón. La introducción del sermón es corta. Y en esto, hermanos, con relación a lo que les estoy contando, que tiene que ver con el sermón, voy a decirle entonces aquí a comentarle un poco acerca del tiempo que se debe utilizar a la hora de usted exponer el sermón. Y es el desarrollo principal del sermón,
requiere el 85% del tiempo. La introducción debe consumir el 10% del tiempo. La conclusión debe ser manejada en el restante 5% del tiempo. Ahora, estas son cifras sugeridas. Por supuesto, no estoy aquí estableciendo un tiempo fijo para la presentación de los sermones. La estructura del sermón, el tema, también la actitud de la gente hacia el orador, son factores en la cantidad de tiempo requerido que usted va a usar a la hora de presentar la predicación o presentar el sermón, la atención de la audiencia y la orientación con respecto al tema. Estas tres cosas debe usted tenerlas presente. Vamos a mirar entonces algunas cosas que usted debe tener en cuenta para la preparación de la introducción y que son prácticas. Punto número 1, comience con algo específico. Por ejemplo, nombre un libro, capítulo y versículo de la Biblia, o una persona, un lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque los conceptos abstractos y vagos no van a captar la atención de la audiencia. Segundo, mi hermano querido, utilice la introducción contextual. ¿Por qué? Esto es un método muy familiar y potencialmente poderoso para comenzar un sermón. La única forma honorable de tratar un texto es darle el contexto. De lo contrario, como les he venido diciendo, se convierte en un pretexto para lo que usted quiere decir. El método de contexto puede llegar a ser aburrido y seco, pero es cuando el predicador no logra que la audiencia vea cómo encaja en la imagen el texto que usted está utilizando o por qué es importante para la audiencia. Y tercero, emplee una cita llamativa. Por ejemplo, un predicador comenzó un sermón diciendo: todos irán al infierno. Hizo una pausa y termina entonces diciendo: a menos que se arrepientan. Otro predicador tomó como texto para un sermón las palabras del rey Azazel al profeta: ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Por supuesto, hermanos, mire, estas declaraciones extrañas y sorprendentes son dinamita, a menos que haya una responsabilidad en el predicador o en el orador que haga que estas declaraciones se vean naturales, o de lo contrario, van a ser introducciones ridículas. Cuarto, use una historia que pueda ser más efectiva. No descarte, hermanos, el poder de las historias bíblicas. El predicador debe recordar que la impresión precede a la expresión. El predicador no debe contar historias por contarlas. Deben ser historias que realmente tengan que ver con el desarrollo del tema y con la conclusión del tema. Quinto, cite una noticia actual en la que el oyente esté interesado. Usted puede usar para la introducción de su sermón una noticia de algo en particular que acontece en la semana o en el día, pero siempre que sea esa noticia y que esté en el propósito que lleva al tema. Sin embargo, si el predicador llega a ser vanidoso hasta el punto de querer impresionar a la congregación para que sepa que él se mantiene pues muy informado de los temas actuales, o si quiere exponer la ignorancia de los hermanos sobre los asuntos del día a día, en tal caso, entonces no se deben emplear las noticias del día a día. Pero si la noticia tiene relevancia para la congregación y tiene que ver entonces con el tema, entonces úsela. Vuelvo y digo, podría usarse una noticia para introducir un sermón siempre y cuando que ese sea el propósito que lleve al tema. Ahora, hay dos factores que deberían influir
en la introducción de los sermones. Y uno es que el predicador debe buscar la variedad, especialmente cuando la misma audiencia lo escucha repetidamente. Y aquí es donde nosotros podemos caer en la monotonía. Debemos ser diversos. Debemos buscar las maneras para que la introducción siempre sea diferente y llamativa. Segundo, debe esforzarse por ser breve, porque la atención, una vez despertada, puede disminuir a menos que el desarrollo y la estructura del sermón aparezcan pronto. Ahora, ¿cómo entonces terminar el sermón? Vamos a hablar un poquito acerca de la conclusión del sermón. El tipo de conclusión del sermón depende del propósito del sermón predicado. ¿Cuál es el propósito del sermón? ¿Qué es lo que usted está apuntando? ¿A qué le está apuntando? Entonces, si usted está diseñando un sermón para instruir, para convencer y para inspirar o para persuadir, entonces la conclusión debe estar de acuerdo con el propósito del sermón. La función, entonces, de la conclusión es a menudo más que aclarar lo que se ha dicho. También debe impresionar al grupo o a la iglesia o a los oyentes, inspirarlos a la acción o a lo que el predicador los quiere llevar o los quiere hacer creer o que ellos hagan algo en particular. Si el diseño, hermanos, del sermón es para instruir, entonces la conclusión probablemente será un resumen del material presentado, quizás una reiteración de los puntos principales del tema. Si el sermón fue diseñado para persuadir a la audiencia, entonces la conclusión sería el último y probablemente el más fuerte llamado a la acción. El propósito general de las conclusiones deben impresionar la verdad del sermón en la mente del oyente, de tal manera que pueda simplemente salir de la asamblea, salir del local y no olvidarlo. Es que el creyente, el que está escuchando el sermón, retenga lo que se le está enseñando. Entonces es desafiarlo. El lunes en la casa tenga en mente el sermón, el martes en el trabajo, o en la oficina, o en la granja, o en el resto de la semana. La verdad de Dios debe quedar impresa en la mente del oyente, debe quedar en la conciencia del hermano y de la hermana, y debe estar ahí, la verdad, en su corazón, impulsar o motivar a tomar decisiones que afectarán su vida espiritual. De resto, entonces, si no se logra ese objetivo, los sermones entonces simplemente fueron palabras al aire, porque tan pronto salen los hermanos de la congregación y lo olvidan, entonces fue que el orador no tuvo la habilidad suficiente para plasmar o imprimir en la mente del oyente la palabra del Señor. Así que, como les decía en las primeras clases, el predicador es como el puente que conecta la palabra de Dios con el oyente. Debe tener entonces la habilidad, la idoneidad, la pedagogía, y debe ser práctico a la hora de transmitir el mensaje, que el creyente se lo acepte y lo lleve al terreno de la práctica. Vamos a mirar cosas que tienden a debilitar las conclusiones de los sermones. O sea, pues que usted puede empezar bien y terminar mal el sermón. Vamos entonces con la primera parte. Y es que no debe ser demasiado larga la conclusión. Al tratarse de un principio relativo, es difícil entonces, cuando es una conclusión muy larga, establecer un criterio único y específico. 2, no repudie el sermón en la conclusión, que a veces pasa, que el predicador se encarga de tirarle piedras a su misma casa, desbarata el sermón con la conclusión. 3, no se detenga en las apelaciones emocionales. Por todos los medios, el predicador debe abstenerse
de que las conclusiones lleguen a ser simplemente apelaciones emocionales del mismo, ¿no? Ahora, debe usar entonces el tiempo valioso que es para la conclusión en cosas que realmente tengan aplicación veraces para los hermanos que estén escuchando el sermón. Cuarto, disculparse por predicar demasiado tiempo. Las disculpas revelan una mala preparación por parte del predicador. También puede ser una confesión de que tal vez el tema no es lo suficientemente importante como para tomar tanto tiempo la audiencia. Quinto, hermanos, los pensamientos triviales están fuera de lugar en las conclusiones del sermón. La conclusión debe ser algo muy serio. Por lo tanto, evite cualquier cosa que tiende a ser humorística. Las conclusiones no son para echar chistes, ni nada por el estilo. Las conclusiones deben ser bien serias y tomadas con responsabilidad. Y por último, hermanos, debe evitar el trillado, frase que nosotros a veces usamos, y es ahora en conclusión. Cuando usted en el sermón está amenazando que va a aterrizar y lo hace con demasiada frecuencia, lo que usted le está diciendo a la congregación es darle una señal de que el sermón pues obviamente va a terminar. Los hermanos se van a preparar entonces para el final del sermón, pero si usted no lo termina, entonces al fin los hermanos van a percibir una mala señal. Entonces, trate de atrapar la audiencia. Si usted va a terminar, pues realmente termínelo. No le dé la esperanza de que va a terminar y realmente usted siguió con el tema, siguió desarrollando el estudio. No. Llegar directamente a la conclusión debe ser de una manera clara y debe estar en la mira desde el momento en que usted empezó. Si va a terminar el sermón, termínelo. En un esfuerzo, hermanos, por ser efectivo en las conclusiones del sermón, como les dije ahora, uno debe esforzarse por tener variedad. Y déjeme decirle lo siguiente, la variedad es la vida de la conclusión del sermón. Vuelvo y se lo repito, la variedad es la vida de la conclusión del sermón. Uno no debe volverse monótono usando el mismo tipo de conclusión. Por ejemplo, no termine todos los sermones con el mismo versículo o con los mismos llamados de atención. En este punto, entonces, es necesario considerar qué cosas, hermanos. Vamos a mirar la conclusión. Una conclusión buena para un sermón o para los sermones es invitar a las personas al plan de salvación, señalando el camino al cristiano que se ha descarriado. Y segundo, si hay un visitante, pues invitarlo a que obedezca el evangelio. La capacidad de hacer este sermón tras otro sin volverse monótono, entonces exige ingenio y también exige que uno sea sincero con la congregación. La conclusión, aparte de esta, también puede llegar a ser, hermanos, la recapitulación de todo el sermón. El predicador puede reiterar los puntos principales de la discusión, enfatizar los puntos importantes. ¿Para qué? Para cuando el hermano se vaya de la congregación, recuerde cada punto que se le dijo, cada punto importante. Si usted hace un resumen en la conclusión, es una buena conclusión. Tercero, la conclusión puede ser un llamado directo a las necesidades básicas de la seguridad, el amor y el bienestar. ¿En esto qué quiero decir? Que se hace un esfuerzo para lograr que la audiencia, la iglesia, crea en algo o haga algo en particular. Una historia bíblica, si se cuenta con vida, con imaginación, entonces bien podría ilustrar la lección y grabarla en la mente del oyente. Uno entonces también podría concluir efectivamente algunos sermones apelando a la imaginación de la audiencia. Uno puede imaginarse el futuro, las recompensas de obedecer a Dios o las consecuencias de no obedecer.
Se pueden hacer de una manera muy gráfica, tratar de visualizar las bellezas de las glorias del cielo, o se pueden contemplar también el horror del infierno, pero esto sí está en la capacidad de que el predicador haga ver con los oídos a la congregación. Por supuesto, entonces el predicador debe tener imaginación, dominio del lenguaje, y en esto va a tener éxito. Hacer que la congregación se imagine las buenas cosas que la Biblia tiene, como las recompensas, las bendiciones por obedecer, o al contrario, las consecuencias que se traen por desobedecer. Alguien dijo: solo un hombre con el alma de un poeta puede montar con alas de águila y capturar los secretos de las estrellas. Cada predicador, entonces, debe aplicar las técnicas de acuerdo a su práctica natural. Y cada predicador debe adoctrinarse completamente con la idea de que las introducciones y las conclusiones del sermón son importantes. Que las técnicas sean herramientas y realmente nos lleguen a ser leyes. Dado que los sermones, entonces, deben tener un principio. ¿Cuál es ese principio? La introducción. Y deben tener un final. ¿Cuál es el final? La conclusión. Es importante aceptar algunas de las técnicas probadas por el tiempo para la efectividad en las introducciones y en las conclusiones. Hermanos, simplemente les estoy dando algunos principios que a usted le van a ayudar a la hora de formar sus sermones y a la hora de presentar los sermones. Todo lo que comienza bien debe terminar bien. Si usted, hermano, desarrolla bien su sermón, tiene una buena introducción y tiene una buena conclusión, déjeme decirle que ese sermón va a empezar bien y va a terminar bien, y la congregación va a resultar siendo edificada con la buena palabra del Señor expuesta de una manera correcta por el orador o por el predicador. Entonces, hermanos, estas cosas que les he venido yo diciendo, espero que hayan tomado nota de alguna de las reglas o de los principios que deben gobernar tanto la introducción como la conclusión. La próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar un tema muy interesante, que es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a despedirnos con una oración. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor.